Recuerdo el sabor, dulce en exceso, con un regusto metálico, como el veneno que día a día me estaba robando la vida, y la sonrisa de Marcos, tan falsa como su amor. No lo sabía entonces, pero esa taza de café no solo cambiaría mi destino, sino que casi acaba con el de mi suegra. Bienvenidos a mi historia de supervivencia. Cada mañana el ritual era el mismo. El aroma a café recién hecho invadía la cocina, una fragancia reconfortante que, paradójicamente, se había vuelto una señal de alarma sutil. Marcos me lo traía a la cama, un gesto de cariño que con el tiempo se había teñido de una oscuridad indescifrable. «Para mi reina», decía, y sus labios rozaban mi frente. «Pero sus ojos... sus ojos... nunca alcanzaban esa misma calidez. Eran esquivos, como los de un tramposo que espera la caída de su víctima. Y el café, siempre era el café, dulce en exceso, un dulzor artificial que intentaba enmascarar algo más, algo que dejaba un regusto persistente y extraño, casi metálico, en mi boca. Al principio lo achacaba a mi imaginación, a alguna especia nueva o a una sensibilidad caprichosa de mis papilas gustativas. Era el sabor de la duda. La casa Rivera, nuestro hogar, se había transformado en un santuario del silencio. Un silencio denso, preñado de verdades no dichas, donde cada crujido del parqué o el susurro del viento contra la ventana resonaba como un eco de mi propia ansiedad. Marcos se movía por ella como un actor en una obra, cada gesto calculado, cada palabra medida. Su sonrisa forzada, esa que se estiraba demasiado para ser sincera, se había vuelto mi barómetro de su engaño. Sentía su mirada sobre mí en momentos inesperados, no la mirada de un marido enamorado, sino la de un depredador estudiando a su presa. Una vez entré en el despacho y encontré un cajón de su escritorio entreabierto. Algo inusual en él, siempre tan ordenado. Vi un folleto de un resort de lujo y lo que me pareció el fleco de una bufanda de seda, de un color que no recordaba haberle visto llevar a nadie cercano. Lo cerré rápidamente, atribuyéndolo a una sorpresa que me estaría preparando, un viaje quizás. Qué ingenua era entonces. Mi padre Mateo siempre decía que la verdadera riqueza no se medía en bienes, sino en la paz del espíritu y la integridad del corazón. Él era un hombre sabio, un faro en mi vida. Su muerte, hacía un año, había dejado un vacío inmenso y una herencia colosal que estaba a punto de formalizarse a mi nombre. Marcos, por supuesto, lo sabía. Había sido el consejero financiero de mi padre en los últimos años, un lobo disfrazado de cordero, ahora lo sé. Recordaba sus discursos sobre la responsabilidad de la riqueza, la importancia de mantener el legado, palabras huecas que ahora sonaban a campanas de advertencia. Mi suegra, Magdalena, una mujer de fe y de instinto, también percibía esa tensión. A menudo la encontraba en la cocina, observándome mientras desayunaba, sus ojos marrones llenos de una preocupación tácita. «Sofía, ¿estás bien, querida? Te veo pálida», me decía, y sus manos cálidas acariciaban mi mejilla. Me preguntaba si ella también sentía esa grieta invisible que se abría bajo nuestros pies, si veía las sombras que se alargaban con cada sorbo de ese café excesivamente dulce. Su presencia en la casa se había vuelto más constante, casi protectora, como si intentara escudarme de un peligro que ella intuía, pero no podía nombrar. Yo no sabía que ella, sin quererlo, sería la primera en sentir el golpe de ese veneno silencioso. Esa mañana, el dulce veneno no llegó a mis labios. Estaba absorta en un mensaje de mi abogado sobre los últimos trámites de la herencia de papá, un asunto que ocupaba mis pensamientos con una mezcla de gratitud y una extraña melancolía. Marcos, con su falsa soltura habitual, apareció en el umbral del dormitorio, la taza humeante en la mano. «Tu café, mi reina», dijo, la misma frase de siempre, pero su voz sonaba un tono más alta de lo normal, casi forzada. Justo en ese instante, Magdalena entró en la habitación, con el ceño fruncido por una preocupación que no era mía. «Querida»,
¿Has dormido bien? ¿Te ves cansada?, preguntó, y estiró una mano hacia mí. Mi distracción fue su sentencia. Marcos, con un gesto que parecía de puro reflejo o quizás una punzada de nerviosismo mal disimulado, giró la muñeca. La taza no fue a mi mesita de noche, sino a las manos de Magdalena, que la tomó con una sonrisa de agradecimiento. «Oh, gracias, Marcos. Sofía está tan distraída, se olvidará de beberlo», dijo, llevándose el borde a los labios, y bebió. El sabor dulce metálico que yo conocía tan bien debió explotar en su paladar. Al principio, un sobresalto, una arruga de disgusto. Luego, la taza resbaló de sus dedos temblorosos y se estrelló contra el suelo, derramando el líquido oscuro sobre la alfombra. Un quejido gutural escapó de su garganta, y sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijándose en Marcos con una expresión que no era solo dolor, sino un horror naciente, una comprensión terrible. Sus manos se aferraron a su pecho, su respiración se volvió errática y en cuestión de segundos su cuerpo se desplomó como un títere al que le cortan los hilos. Convulsiones violentas sacudieron su figura. «¡Magdalena!», grité, el pánico helándome la sangre, mientras corría hacia ella. Marcos estaba inmóvil por un instante, su rostro una máscara de shock, pero no por la angustia de ver a su madre, sino por la imperfección de su plan. Luego, la actuación comenzó. «¡Madre! ¿Qué te pasa?», exclamó con una voz que intentaba sonar desesperada, arrodillándose a su lado, aunque sus manos titubeaban antes de tocarla. Mis manos temblaban mientras marcaba el 112, mi voz ahogada por las lágrimas y la confusión. La sirena de la ambulancia, que llegó en lo que pareció una eternidad, desgarró el silencio ensordecedor de la casa, marcando el inicio de mi pesadilla más lúcida. Las horas en la sala de espera fueron un tormento. Marcos mantenía una fachada de esposo y un hijo angustiado, pero yo notaba la frialdad en sus ojos cada vez que creía que no lo observaba. No había las lágrimas que se esperaría de un hijo que ve a su madre al borde de la muerte, solo una impaciencia contenida, una tensión en la mandíbula que traicionaba su falsa preocupación. Cuando el médico salió, su rostro serio confirmó mis peores temores. «Intoxicación aguda», dijo, la palabra resonando en mi cabeza. «Hemos estabilizado a la señora Rivera, pero necesitaremos hacer más pruebas para identificar la sustancia». «Intoxicación», la palabra se clavó en mi mente. De repente, el café demasiado dulce, el regusto metálico, las miradas esquivas de Marcos, la preocupación silenciosa de Magdalena, todo se unió con una claridad aterradora. Las piezas del rompecabezas, que antes parecían aleatorias y sin sentido, encajaban ahora con una simetría macabra. No era mi imaginación, no era una especie nueva, no era mi sensibilidad, era veneno. Y no era para mi suegra, era para mí. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Mi corazón se encogió con una mezcla de horror y una rabia incipiente. Magdalena había sido el escudo involuntario, el sacrificio accidental en un juego mortal que yo, hasta ese momento, ignoraba por completo que estaba jugando. La palabra veneno se había instalado en mi mente como una astilla helada, cortando a través de la niebla de mi shock. No podía quedarme sentada, esperando más ataques. Magdalena seguía en el hospital, y Marcos mantenía su charada de hijo preocupado. Pero yo ya veía a través de él. Había una urgencia fría en mi interior, una necesidad imperiosa de desenterrar la verdad, de confirmar la magnitud de la traición, la herencia de mi padre. Eso era. No había otra explicación para un plan tan macabro. Con el pretexto de buscar unas facturas para el seguro médico de Magdalena, me adentré en el despacho de Marcos. Mis manos temblaban mientras abría los cajones, mis ojos escaneando cada documento, cada recibo, cada archivo. La tensión era insoportable. Cada crujido del suelo parecía un eco de mi corazón desbocado. Debía ser rápida, discreta. Fue en el fondo de un cajón oculto bajo una pila de documentos bancarios, donde encontré lo que buscaba y mucho más.
Un sobre grueso, con el membrete del bufete de abogados de mi padre, conteniendo los detalles de la herencia, acciones, propiedades, inversiones. Una fortuna inmensa, tal como había temido, y todo bajo mi control. Había un documento adicional, un testamento vital que estipulaba que, en caso de mi fallecimiento sin descendencia, todo pasaría a Marcos. La confirmación, fría y despiadada, de su móvil. Pero el sobre contenía algo más, algo que destrozó los últimos vestigios de mi fe en él. Debajo de los papeles había una pequeña caja de terciopelo. Dentro, una pulsera de plata, no la mía, y junto a ella una serie de fotografías. Marcos, riendo, abrazando y besando a una mujer que no era yo. Una mujer de cabello castaño rojizo y ojos desafiantes. Clara. La misma Clara que había visto brevemente en el folleto del resort, la misma bufanda de seda. Sus mensajes de texto, archivados en un viejo teléfono desechable que encontré al fondo de la caja, eran aún más incriminatorios. Eran conversaciones que hablaban de un futuro juntos, de viajes, de planes, y de la molesta situación de la herencia, de cómo pronto seríamos libres y ella no sería un obstáculo. La traición amorosa se unía a la financiera en un nudo repugnante. Cada palabra era un puñal, cada imagen, una dosis de veneno emocional. El aire se me escapó de los pulmones. No era solo la traición de un marido, era una conspiración para asesinarme. Yo era el objetivo del veneno que casi mata a Magdalena. Mis piernas cedieron y caí en la silla de su escritorio. Las fotografías esparcidas sobre la madera pulida, la pulsera de plata brillando con una luz cruel. La incredulidad se transformó en una ira helada, una furia que quemaba en mis entrañas, pero que sentía curiosamente, contenida, controlada. El miedo, sí, estaba allí, reptando por mi espalda, helando mis venas. Pero superándolo, como una marea imparable, venía una decisión inquebrantable. Ya no era una víctima, sino una superviviente. Marcos y Clara habían cavado su propia tumba, y yo me aseguraría de que cayeran en ella. Mi vida, mi herencia, mi futuro, todo estaba en juego, y no iba a ceder ni un ápice. La lucha acababa de empezar. Y yo sabía que el primer campo de batalla sería mi propio rostro, mi propia actitud. Debía ponerme una máscara, actuar como si la revelación que acababa de aplastarme no hubiera sucedido jamás. La incredulidad se había solidificado en una resolución fría como el hielo, una coraza que me protegería de sus miradas inquisitivas. Respiré hondo, conteniendo el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse, y cuando Marcos regresó del hospital esa tarde, agotado pero con su fingida aflicción intacta, lo recibí con la misma preocupación que se esperaría de una esposa. Cada gesto, cada palabra que salía de mi boca era una actuación, una delicada danza en el alambre de mi propia supervivencia. Pero ahora, mis ojos lo veían todo de forma diferente. La sonrisa forzada de Marcos, que antes me parecía un simple rasgo de su personalidad, ahora era un velo translúcido sobre un abismo de cálculo. Sus toques, antes reconfortantes, se sentían como el roce de un depredador. Cada vez que me hablaba de Magdalena, su voz teñida de una falsa tristeza, yo escuchaba el eco de su traición, la frialdad de su plan. Me esforcé por mantener la compostura, respondiendo con monosílabos, asintiendo, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora. No podía permitirme un error, una sola mirada que delatara el volcán que ardía en mi interior. ¿Dudar? La idea apenas cruzó mi mente. Las pruebas eran demasiado claras, el móvil demasiado contundente. El veneno que casi mata a mi suegra era para mí. No había espacio para la ingenuidad. Mi investigación discreta comenzó de inmediato, un juego del gato y el ratón en mi propia casa. Con el pretexto de ayudar a Marcos con los papeles del seguro de Magdalena, me sumergí en sus finanzas. No era difícil. Marcos, a pesar de su astucia, era sorprendentemente descuidado con ciertos detalles.
Encontré extractos bancarios que revelaban deudas crecientes, inversiones fallidas y, lo más alarmante, transferencias regulares a una cuenta que no era nuestra. Rastreé esa cuenta hasta una pequeña empresa fantasma registrada a nombre de C. Ruiz, un apellido que había visto en algunos documentos de Clara en la caja oculta. Cada transferencia era considerable, un sangrado lento pero constante de nuestras finanzas, el dinero que Marcos estaba usando para financiar su doble vida y presumiblemente el costoso estilo de vida de Clara. También empecé a notar sus ausencias, antes camufladas bajo excusas de reuniones o viajes de negocios. Ahora, sus coartadas sonaban huecas. Una noche mientras él dormía, revisé su teléfono. Borraba los mensajes de texto con Clara, pero olvidaba vaciar la papelera de reciclaje digital. Las conversaciones eran explícitas, no solo de amoríos, sino de planes a futuro, de propiedades que comprarían cuando la herencia se liberara. Clara no era una aventura ingenua, era una socia, una cómplice activa y codiciosa en el macabro plan de Marcos. Hablaban de cómo ella merecía una parte por su paciencia y cómo su futuro dependía de que yo desapareciera. La revelación de la participación de Clara me heló la sangre. Al principio, había imaginado a una amante ciega, manipulada por las promesas de Marcos, pero lo que descubrí era una mujer tan calculadora y sin escrúpulos como él. Su estilo de vida extravagante, evidente en las facturas de tiendas de lujo y viajes que también encontré, era un motor clave. Ella no era una víctima pasiva de sus encantos, era una arquitecta de mi perdición. Este nivel de malicia, esta planificación conjunta para quitarme la vida por dinero, era abrumador. Me di cuenta de que no estaba luchando solo contra la traición de mi marido, sino contra una conspiración fría y despiadada tejida por dos almas oscuras. La profundidad de su depravación me impactó, pero, paradójicamente, también reforzó mi resolución. No solo debía sobrevivir, sino que debía asegurarme de que pagaran por cada gota de veneno, por cada mentira, por cada momento de terror que me habían infligido. La lucha se había vuelto personal, y yo estaba dispuesta a ganar. Mi primera batalla sería mi propio cuerpo. El templo que habían profanado con su dulce veneno. Sabía que no podía ir a mi médico habitual, ni a un hospital donde Marcos pudiera tener contactos o donde mi historia sonara a delirio sin pruebas tangibles. Necesitaba discreción, una verdad innegable que solo la ciencia podía ofrecerme. Con la excusa de unas gestiones urgentes en otra ciudad, encontré una pequeña clínica privada en las afueras, un lugar donde nadie me conocía. Inventé una historia sobre malestar general, fatiga crónica, y pedí análisis de sangre y orina muy específicos, justificándolos con una predisposición familiar a ciertos trastornos. El personal, sin sospechar, accedió. La espera de los resultados fue una tortura silenciosa. Cada llamada telefónica me hacía saltar. Cada notificación del correo electrónico me provocaba náuseas. Finalmente el mensaje llegó. Sus resultados están listos, señora. Al abrir el informe, mis ojos se deslizaron por los términos médicos hasta que una palabra me golpeó con la fuerza de un rayo. Presencia de alcaloides en concentraciones subclínicas. Alcaloides, toxinas, veneno. No fue una sorpresa, no realmente, pero la confirmación oficial fue un golpe devastador. Entendí que había estado ingiriendo pequeñas dosis, no lo suficiente para matarme de inmediato, pero sí para debilitarme, para que mi muerte pareciera natural. Meses había estado envenenada lentamente, día tras día, por el hombre que juró amarme, que compartía mi cama, que me besaba las mañanas. El horror era visceral, un escalofrío que no me abandonaba. Pensar en cada taza de café, en cada comida que compartimos, en cada sonrisa que me dirigía mientras planeaba mi fin, era una violación en cada sentido de la palabra. Una profunda náusea me revolvió el estómago. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude permitir que un veneno tan sutil y cruel se infiltrara en cada aspecto de mi vida? Por un instante fugaz, la idea de huir, de desaparecer, cruzó mi mente como una sombra. Pero el rostro de mi padre y la injusticia de todo esto me anclaron. No, no huiría.
La información médica era crucial, pero insuficiente para la policía. Lo sabía. Sin un testigo directo, sin pruebas de cómo se administraba el veneno, solo tendría una historia increíble, y probablemente sería vista como una mujer traumatizada y paranoica. Había hecho una consulta anónima a un amigo de mi padre que trabajaba en el ámbito legal, describiendo un escenario hipotético. Su respuesta fue desalentadora. Sin pruebas concretas de la administración, es difícil. La palabra de un médico contra la de un marido preocupado es una batalla cuesta arriba. La frustración me carcomía. No podía simplemente correr a la comisaría y acusar a Marcos. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que no dejara lugar a dudas. La cautela se volvió mi segunda piel. Debía seguir actuando, seguir sonriendo, seguir bebiendo ese café con el regusto metálico, mientras mi mente, ahora más aguda que nunca, trazaba cada paso de mi venganza. La partida de ajedrez había comenzado, y yo no iba a ser un peón. La frustración no era una opción. La cautela era vital, pero la inacción era suicida. Sabía que necesitaba aliados, mentes más expertas en el laberinto de la justicia, personas que vieran más allá de la superficie de mi historia, que ya sonaba a delirio. Una mañana, mientras Marcos seguía su farsa en el hospital con Magdalena, me dirigí a la comisaría. No busqué a cualquier agente. Mi amigo del ámbito legal me había sugerido un nombre, el inspector Ortega, conocido por su discreción y su olfato para los casos complejos. La sala de espera era impersonal, el aire denso de burocracia, pero la mirada del hombre que finalmente apareció no lo era. El inspector Ortega era un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y unos ojos pequeños, inquisitivos, que parecían ver directamente a través de mi alma. Su postura era relajada, pero había una quietud en él que denotaba una profunda concentración. Me invitó a su despacho, un lugar austero con una pila de expedientes que parecían historias sin fin. Empecé a relatar mi pesadilla con la voz tensa, detallando el café, el regusto metálico, el incidente de Magdalena, la herencia, Marcos, Clara, las toxinas en mi sistema. No omití nada, esperando el escepticismo, la mirada de incredulidad, pero no llegó. Ortega me escuchaba en silencio, sin interrupciones, sus ojos fijos en mí. Solo un leve asentimiento, una inclinación de cabeza. Cuando terminé, el silencio se prolongó por un momento. Su historia es extraordinaria, señora Rivera, dijo, su voz grave y calmada. Y muy grave. Créame, he visto cosas peores. Pero la justicia exige pruebas irrefutables. Tiene algo más allá de sus análisis médicos. Sentí un rayo de esperanza. Él no me había llamado loca. Él me creía, o al menos estaba dispuesto a escuchar. Pero su demanda de pruebas reforzaba lo que ya sabía. Mi intuición no bastaba. Ortega me conectó con Elena, una abogada penalista que según él era tan brillante como una espada y tan estratégica como un general. La oficina de Elena era moderna, elegante, un contraste con el despacho de Ortega. Ella, una mujer joven pero con una presencia imponente y una mirada penetrante, me recibió con una seriedad que inspiraba confianza. Le conté mi historia de nuevo, con la misma intensidad. Elena no solo escuchó, hizo preguntas incisivas, mapeando cada detalle, cada debilidad potencial de mi testimonio. Cuando terminé, no había compasión fácil en sus ojos, sino una determinación feroz. «Es un caso complejo, Sofía», dijo, su tono firme. «No solo debemos probar el intento de asesinato con veneno, algo de por sí difícil. También debemos demostrar el móvil, la herencia, y vincular a Clara directamente a la conspiración de forma irrefutable. Marcos es astuto, y Clara parece serlo también». La complejidad del desafío era abrumadora, pero la sensación de no estar sola, de tener dos mentes afiladas de mi lado, me infundió una fuerza nueva. Juntas, Elena y yo, y con el apoyo táctico de Ortega, empezamos a trazar un plan. No sería una huida, sino una ofensiva. Elena me explicó los intrincados caminos legales,
los pasos que debíamos dar para construir un caso inquebrantable. Necesitamos más que la presencia de toxinas. Necesitamos el cuándo, el cómo, el quién. Enfatizó. Hablamos de micrófonos, de cámaras, de la dificultad de operar bajo la nariz de un depredador que me observaba constantemente. Me sentí como una pieza en un tablero de ajedrez. Pero esta vez yo no era la peón que sería sacrificada. La lucha no iba a ser solo por mi vida, sino por la verdad, por la justicia y por el legado de mi padre. Con Elena y Ortega a mi lado, la carga sobre mis hombros se sintió, por primera vez en meses, ligeramente más ligera. Estaba a punto de comenzar la verdadera batalla, pero esta vez no estaba sola. La carga, aunque ligeramente más ligera con la certeza de no estar sola, seguía siendo inmensa. Ortega y Elena eran mis aliados estratégicos, pero la decisión más audaz, la más íntimamente personal, recaería solo sobre mí. Mientras ellas trazaban mapas legales y operativos, mi mente se deslizaba hacia un propósito que trascendía la mera supervivencia, un futuro que no se limitaba a la venganza. Era una semilla, literal y metafóricamente, una nueva vida que florecería en medio de esta tierra yerma de traición. La idea de la fecundación in vitro había germinado semanas atrás, un susurro en la oscuridad de mi desesperación. Y ahora, con la confirmación de la conspiración, se había convertido en un grito silencioso de esperanza y una estrategia fría. Era una decisión que me desgarraba el alma en dos. ¿Cómo podía concebir una vida en un mundo tan envenenado, con la muerte acechando en cada esquina de mi propia casa? ¿Era justo traer un niño a esta batalla? Los dilemas morales me atormentaban en las noches, robándome el sueño que tanto necesitaba. Pero luego recordaba el legado de mi padre, la inmensa fortuna que Marcos y Clara codiciaban. Si yo moría sin descendencia, todo iría a Marcos. Mi hijo, mi futuro Mateo, no solo sería el fruto de mi resiliencia, sino también el legítimo heredero, la barrera inquebrantable que protegería lo que por derecho era nuestro. Su existencia invalidaría su plan, los dejaría sin nada. Esta dualidad, la de crear vida para luchar contra la muerte, para asegurar un futuro, era extraña y poderosa. Era amor y estrategia entrelazados. No sería solo una madre, sería una protectora feroz. Mantener este secreto de Marcos y Clara se convirtió en una danza peligrosa de excusas y mentiras cuidadosamente construidas. Con la historia de Magdalena aún fresca en el aire, y mi salud en entredicho tras el incidente, no fue difícil justificar visitas médicas de seguimiento o revisiones rutinarias a clínicas especializadas fuera de la ciudad. Alegaba que el estrés me había afectado, que necesitaba un chequeo exhaustivo lejos del hospital donde estaba mi suegra, para evitarle más preocupaciones. Marcos, en su calculada preocupación, lo aceptaba. Cada ecografía era un milagro silencioso, una confirmación de que algo puro y nuevo crecía dentro de mí, ajeno a la oscuridad que me rodeaba. Cada visita, cada pinchazo, cada espera ansiosa por los resultados, tenía un peso emocional indescriptible. Sentía la culpa por la red de engaños que tejía, pero la imagen de ese pequeño punto palpitante en la pantalla del ecógrafo, una promesa de futuro, acallaba cualquier remordimiento. Ese pequeño ser se había convertido en mi faro, mi razón de ser y de luchar. Ya no era solo mi vida la que estaba en juego, sino la suya, y por él estaba dispuesta a todo. La verdad de mi estado, mi secreto más preciado, era una carta que había guardado con celo. Pero había llegado el momento de jugarla, de soltarla en el tablero de ajedrez que era nuestra casa, y observar cómo sus piezas se tambaleaban. Sabía que desencadenaría una reacción, un frenesí, y yo estaba lista. Elegí una tarde cualquiera, mientras preparábamos la cena, un momento de falsa normalidad que se prestaba a la disimulación. Marcos, ajeno a la bomba que estaba a punto de caer, cortaba verduras en la encimera, su perfil reflejado en el cristal de la ventana. «Sabes, Marcos, tengo algo que contarte». Empecé, mi voz tan tranquila que me sorprendió a mí misma.
Él levantó la vista, la cuchilla detenida a medio camino, y una ceja se arqueó en una curiosidad superficial. «Estoy embarazada». El cuchillo resbaló de sus dedos, cayendo con un estruendo metálico sobre la encimera. Sus ojos, antes vacíos de expresión, se abrieron con un pánico crudo, una mezcla de incredulidad y terror que no podía disimular. La sangre se le fue del rostro, dejándolo lívido. «¿Embarazada?», balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado, como si la palabra misma fuera un veneno más letal que el que él me ofrecía cada mañana. No había alegría, no había sorpresa paternal, solo un horror abyecto. Observé cómo su mente, una máquina retorcida de cálculo, procesaba la información. La herencia. Mateo, el bebé, mi hijo, mi futuro Mateo, se convertía en un obstáculo aún mayor, una barrera irrompible para sus ambiciones. No solo tendría que deshacerse de mí, sino también de mi descendencia, o todo el plan se vendría abajo. No pude evitar una punzada de satisfacción oscura al ver su mundo desmoronarse en un instante. En los días siguientes, el aire en la casa se volvió más denso, cargado de una urgencia febril. Sus llamadas con Clara, antes discretas y susurradas, se volvieron más frecuentes y tensas, aunque se esforzaba por mantenerlas fuera de mi alcance. Pero mis oídos, ahora afinados por el miedo y la estrategia, captaban fragmentos. «Más rápido. No podemos permitirlo. Cambiar el testamento. Imposible». Susurros de pánico y frustración que confirmaban que mi embarazo había desbaratado por completo su macabro cronograma. La furia de Clara también se filtraba a través de Marcos. Sentía su presencia fantasmal, su impaciencia y su creciente crueldad. Las amenazas de Marcos, antes sutiles y veladas en sus falsos gestos de preocupación, ahora se tornaban más directas, aunque todavía revestidas de una fina capa de cuidado. «Deberías descansar más, Sofía. El estrés no es bueno para el bebé», decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y yo percibía la intención oculta. «No vayas a ninguna parte, no hables con nadie». Otra vez, sugirió la conveniencia de que fuera una enfermera a cuidarme, una propuesta que rechacé tajantemente, sabiendo que sería otra puerta abierta a sus maquinaciones. Una noche, mientras cenábamos, dejó caer la frase: «Es peligroso estar sola en tu condición. Nunca se sabe lo que puede pasar». Era un aviso, una advertencia, una premonición de lo que vendría si no me movía lo suficientemente rápido. El peligro aumentaba exponencialmente. Lo sentía en el aire, en el tic nervioso que aparecía en la mandíbula de Marcos, en el tono cortante de sus conversaciones telefónicas en otra habitación. Pero yo ya no era la mujer ingenua que se bebía el café envenenado. Había plantado mi semilla de vida, había tejido mi red de alianzas. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. Que viniera, yo estaba preparada, pero la preparación mental no era suficiente. El peligro inminente exigía acciones concretas, ojos invisibles y oídos silenciosos que capturaran la verdad que Marcos y Clara intentaban sepultar. Mi hogar, que una vez fue mi santuario, se transformaría en el centro de mi propia vigilancia. La fase de recolección de pruebas se intensificó con una urgencia que me consumía. Navegué por Internet con una obsesión febril, buscando minicámaras de seguridad y grabadoras de audio diminutas, discretas, fáciles de ocultar. Las compré con una tarjeta de crédito prepagada, enviándolas a un apartado de correos para no dejar rastro. Cada paquete que recogía era un latido de adrenalina pura. La instalación fue una danza con la paranoia. Aprovechaba cada ausencia de Marcos, ya fuera en el hospital con Magdalena o en alguna de sus reuniones de negocios que ahora sabía eran citas con Clara. Con el corazón martillando contra mis costillas, me movía por la Villa Rivera como una sombra, buscando los puntos clave. Una cámara detrás de un cuadro en la sala de estar, otra incrustada en un objeto decorativo en el estudio de Marcos, una más oculta en la estantería de la cocina. Eran tan pequeñas que el mayor desafío era asegurarme de que el ángulo de visión fuera el correcto y de que sus baterías duraran lo suficiente.
Recuerdo una tarde, mientras colocaba una en la base de una lámpara de pie, oí el coche de Marcos. Mi respiración se cortó. Congelada, con el diminuto objetivo aún en mi mano, escuché sus pasos acercarse a la puerta principal. Entró, fue a su despacho por unos documentos y por un milagro no levantó la vista. El alivio me inundó, pero la cercanía del descubrimiento me dejó temblando. Esa tarde, mi piel se volvió más gruesa, mi determinación inquebrantable. La verdadera mina de oro llegó con la interceptación de sus llamadas. Elena me había puesto en contacto con un experto en seguridad informática, un hombre silencioso y eficiente que, a través de una compleja maniobra técnica, logró duplicar el tráfico de su teléfono. No era fácil, implicaba riesgos, pero Marcos, en su arrogancia, no sospechaba. Ahora, cada palabra que Marcos y Clara intercambiaban, cada susurro, cada plan macabro, llegaba directamente a mis oídos. Escuché cómo el pánico se apoderaba de ellos con la noticia de mi embarazo. «Está embarazada, Clara. ¿Entiendes lo que eso significa para la herencia?», gritaba Marcos en una grabación, su voz temblorosa. «Tenemos que acelerar esto. Si el bebé nace, todo se complica», respondía Clara con una frialdad escalofriante, su impaciencia palpable. Hablaban de deshacerse de mí, de cómo organizar un accidente que no levantara sospechas. Hablaban de la división de la fortuna de mi padre, de los viajes que harían, de la vida que tendrían una vez que yo desapareciera. La indignación me quemaba, pero también una satisfacción sombría. No estaban susurrando, estaban dejando un rastro digital innegable. Pasaba horas, a menudo hasta la madrugada, revisando meticulosamente cada clip de vídeo, cada archivo de audio. Con auriculares puestos, escuchaba una y otra vez sus voces, sus risas perversas, sus planes de asesinato. Anotaba fechas, horas, palabras clave. Ver sus rostros en las grabaciones, la forma en que sus ojos se iluminaban con avaricia, la sonrisa calculada de Clara mientras fantaseaba con mi final, era como ver una película de terror protagonizada por mi propia vida. Hablaban con una confianza ciega, creyendo que sus maquinaciones eran perfectas, que yo era una tonta ajena a todo. Esa misma confianza era su condena. Mientras ellos se creían invencibles, sus planes se desmoronaban lentamente, grabados, documentados, pieza por pieza, en los archivos que yo acumulaba. Cada evidencia era un clavo más en su ataúd, y yo no pensaba parar hasta que el último golpe fuera dado. El juego había cambiado. Ya no era una víctima a la espera de un final, era la arquitecta de su caída. Mi embarazo, que había sumido a Marcos y Clara en un frenesí, también alimentó en ella una peligrosa audacia. Su impaciencia, unida a la creencia de que yo era solo una barrera a punto de ser eliminada, la llevó a cometer el error más grande de su vida. Una tarde, mientras Marcos había salido con la excusa de atender asuntos del hospital de Magdalena, escuché el timbre. Sabía que no esperaba a nadie. Al abrir la puerta me encontré con Clara. Vestía un traje de diseño impecable, y sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sofía, qué sorpresa, ¿verdad?», dijo, su voz modulada, pero con un filo de acero. Su presencia en mi casa, en ese espacio que intentaba proteger de su maldad, era una afrenta personal. Pero mantuve mi máscara. «Clara, no te esperaba», respondí. La neutralidad de mi voz era un acto consciente de equilibrio. Me hice a un lado, invitándola a pasar, sabiendo que cada centímetro cuadrado de la sala de estar era ahora un ojo y un oído para mi estrategia. Entró con una seguridad propietaria, sus ojos escaneando la habitación, deteniéndose brevemente en mi vientre, que apenas empezaba a mostrarse. La confrontación, la sentí, era inminente. Nos sentamos en el sofá, una distancia prudente entre nosotras, el aire pesado con una tensión palpable. «Marcos me ha contado lo del bebé», dijo, su tono falsamente dulce, pero con un matiz de desprecio evidente. «Debes tener cuidado, Sofía, el estrés no es bueno. Y el dinero... Bueno, el dinero siempre trae problemas, ¿no crees?».
Su sonrisa se amplió, revelando una hilera perfecta de dientes blancos. Era una amenaza velada, una advertencia de que sabía sobre la herencia, y que mi embarazo no cambiaría nada para ellos, sino que aceleraría sus planes. Observé cómo su mano se posaba inconscientemente sobre un cojín, y me di cuenta de que su comodidad en mi casa, su insolencia, venía de la creencia de que éramos solo nosotras dos, que no había testigos de su insolencia. ¡Qué equivocada estaba! Marcos se preocupará si el bebé no llega a término, continuó, su voz bajando a un susurro casi inaudible, sus ojos brillando con una malicia desenfrenada. Y el dinero, ya sabes, es algo que debe manejarse con mucha inteligencia. Hay muchas formas en que las cosas pueden salir mal para alguien que está solo y es tan distraído. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino de la fría confirmación de su perversidad. Ella estaba disfrutando cada palabra, saboreando el terror que creía estar infligiéndome. Creía que sus amenazas eran sutiles, imposibles de probar, pero cada sílaba, cada inflexión de su voz, estaba siendo capturada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro era una máscara de calma inquebrantable. Me limité a sentir, mis ojos fijos en los suyos. No le daría la satisfacción de verme temblar. La arrogancia de Clara, su certeza de impunidad, era asombrosa. Habló de Marcos como si fuera suyo, de la herencia como un botín ya asegurado. En un momento, se levantó y se acercó a la ventana, observando el jardín, y murmuró: «Esta casa es demasiado grande para una sola persona, ¿no crees? Tantos recuerdos. Un nuevo comienzo sería lo mejor para todos». La implicación era clara. Esta casa, mi hogar, ya estaba siendo reclamada por ella. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto, se grababa meticulosamente, no solo por las cámaras ocultas, sino también por el dispositivo de audio que Elena me había proporcionado, discretamente oculto en el broche de mi blusa. Su confianza ciega la había llevado a la trampa que ella misma estaba tejiendo. En su mente, yo era una esposa engañada, una embarazada vulnerable, ajena al abismo que se abría bajo sus pies. Pero en realidad era ella quien se estaba hundiendo, arrastrada por la corriente de su propia depravación. Y yo tenía la prueba. La prueba estaba allí, no solo una, sino un coro de verdades innegables, cada una resonando con una nitidez espeluznante. Las horas que pasaba frente a la pantalla, los auriculares puestos, revisando meticulosamente cada fragmento, habían convertido el horror en un arma formidable. En las grabaciones, las voces de Marcos y Clara se entrelazaban en una sinfonía de avaricia y desprecio, sus planes de asesinato, sus discusiones sobre la herencia de mi padre, sus risas vacías que prometían un futuro sobre mi tumba. Las imágenes eran igual de elocuentes. Clara, con su arrogancia desmedida, paseándose por mi propia casa como si ya le perteneciera, sus amenazas veladas capturadas con una claridad demoledora. Y la pieza final, la que sellaba su destino sin dejar lugar a la duda, eran los pequeños clips de Marcos en la cocina, manipulando mi café, su rostro, aunque inexpresivo, traicionando la intención detrás de cada gesto. Lo vi en la pantalla, una y otra vez, añadiendo algo al café, la cucharilla en el pequeño recipiente que sabía que no contenía azúcar. La evidencia era irrefutable. Un rompecabezas macabro que ahora estaba completo. Llevé todo a Elena y Ortega. La oficina de Elena se convirtió en un santuario de la verdad desvelada. El inspector Ortega, con su habitual calma, observaba las pantallas mientras Elena organizaba los archivos, cada uno etiquetado con fechas y descripciones concisas. El silencio era total, roto solo por el murmullo de las voces grabadas y el clic del ratón. Sus rostros, al principio serios, fueron revelando una mezcla de asombro y una fría satisfacción. «Es más de lo que esperábamos, Sofía», dijo Ortega finalmente, su voz grave. «Las grabaciones de sus conversaciones son cruciales, y las imágenes de Marcos. Esto es suficiente para una condena». Clara se ha autoincriminado de forma flagrante. Elena asintió,
sus ojos brillantes con una victoria contenida. «Tenemos la prueba, Sofía. Podemos actuar ahora. Pueden ser arrestados hoy mismo». La idea de un arresto inmediato, de que la pesadilla terminara ese mismo día, era tentadora. Podría haberme librado de ellos, haber cerrado el capítulo sin más confrontación, pero una profunda insatisfacción me carcomía. Había sido envenenada, traicionada, manipulada en mi propio hogar. Habían planeado mi muerte con una frialdad repugnante. Quería más que una simple condena judicial. Quería ver la verdad en sus ojos, quería que supieran que yo lo sabía todo, que no eran los depredadores que creían ser, sino las presas de su propia codicia. Quería una confesión, un momento de humillación pública, una confrontación final donde su falsa seguridad se hiciera pedazos. «Quiero que confiesen», les dije, mi voz firme, sin titubeos. «Quiero que sepan que su plan no solo falló, sino que fue su perdición. Quiero que la justicia no sea silenciosa, sino un eco que los persiga». Ortega me miró fijamente. Luego a Elena. Elena, tras un instante de reflexión, asintió lentamente. «Es arriesgado, Sofía, pero entiendo su necesidad. Tenemos que tenderles una trampa», añadió Ortega, la chispa de un cazador encendiéndose en sus ojos. Así comenzó a perfilarse el plan de la cena. La trampa definitiva. Elena, con su mente aguda, sugirió los detalles, cada elemento para crear una atmósfera de falsa reconciliación. «La sorpresa debe ser total. El shock debe ser devastador», explicó. Ortega se encargaría del aspecto logístico, de la presencia policial discreta, de asegurarse de que no hubiera fugas. Mis pensamientos daban vueltas, un torbellino de emociones encontradas. El temor, sí, estaba allí, una sombra fría que se cernía sobre el acto final. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Marcos, en su desesperación, se volvía violento? Pero esa aprehensión se mezclaba con una determinación helada, una convicción de que este era el único camino para la verdadera catarsis. Por Mateo, por mi padre, por la mujer en la que me había convertido. No solo sobreviviría, sino que los derribaría. El escenario estaba listo, el telón estaba a punto de levantarse, y yo, la supuesta víctima, sería la directora de su caída. La siguiente semana se arrastró, cada día una cuenta regresiva hacia el día del juicio final. La idea de la cena, de reunirlos bajo mi techo, en la escena de tantos engaños, era una hoja de doble filo. Por un lado me aterraba. ¿Y si Marcos acorralado reaccionaba de forma violenta? ¿Y si Clara perdía la compostura antes de tiempo? Pero la necesidad de un cierre, de una confesión que rompiera su fachada, era más fuerte que cualquier miedo. Mi convicción, forjada en meses de veneno y traición, era mi armadura. La preparación fue un acto de malabarismo emocional. Elegí un menú que evocara la normalidad, un clásico asado que Marcos solía disfrutar, acompañado de sus vinos favoritos. Cada detalle, desde los manteles de lino blanco hasta la vajilla de porcelana fina que heredé de mi abuela, fue dispuesto con una precisión quirúrgica. Las velas, los centros de mesa florales, la música suave y discreta, todo era parte de la puesta en escena. Una ilusión de paz y reconciliación para una noche que sería la explosión de la verdad. Mi casa, mi fortaleza, ahora se sentía como un escenario, y yo, la actriz principal de un drama oscuro. Mientras movía los cubiertos o doblaba las servilletas, el temblor de mis manos era apenas perceptible. Pero por dentro, una tempestad rugía. Respiraba hondo una y otra vez, visualizando el momento, repasando mis líneas, preparando mi voz para que sonara tan tranquila como el mar en calma. No podía permitirme un error, una fisura en mi actuación. Ortega y Elena se encargaron de la logística exterior. Los coches de policía se posicionaron estratégicamente a unas calles de la villa invisibles a la vista pero a un silbido de distancia. Los micrófonos, los mismos que habían capturado sus conversaciones incriminatorias, ahora estaban activos en cada rincón de la sala principal y el comedor. No era solo la justicia la que esperaba afuera,
era también mi seguridad. Saber que no estaba completamente sola, que había ojos y oídos profesionales vigilando, me daba un consuelo frío, una última capa de protección. Marcos y Clara llegaron puntuales. El sonido de su coche raspando el camino de grava resonó como un gong en el silencio de la tarde. Abrí la puerta, mi sonrisa era una réplica perfecta de la suya, una máscara de cordialidad que se estiraba demasiado. «Buenas noches», dijo Marcos, su voz tensa, un tono por encima de lo habitual. Clara, con su elegancia habitual, lucía un vestido oscuro que contrastaba con su cabello rojizo, pero sus ojos eran tan agudos como los de un halcón. Su sonrisa era gélida, no llegaba a los ojos, y sus labios se curvaban con una falsa amabilidad que casi me hizo sonreír irónicamente. Había una urgencia palpable en ellos, un nerviosismo contenido que apenas lograban disimular bajo una capa de sofisticación forzada. Marcos me dio un beso fugaz en la mejilla, un gesto que antes habría significado intimidad, ahora una simple formalidad, un paso en su propia actuación. «Te ves bien, Sofía», dijo, su mirada deslizando por mi rostro, buscando quizás alguna señal de debilidad o sospecha. «El embarazo te sienta bien». Su comentario, un intento de suavizar el ambiente, sonó hueco, casi como una burla. Sentí su mano en mi espalda, mientras pasábamos al salón, un toque que no tenía nada de afecto, sino de posesión, una afirmación tácita de que yo seguía siendo su propiedad, su obstáculo a eliminar. Clara, por su parte, escudriñaba la decoración, sus ojos inquisitivos, como si buscara algo fuera de lugar. Su mirada se detuvo brevemente en una cámara disimulada en el rincón, pero rápidamente la desvió, aparentemente satisfecha de que no era nada. ¡Qué ingenuos eran! La cena comenzó con una superficialidad asfixiante. Hablamos del tiempo, de la recuperación de Magdalena Marcos con su fingida preocupación, Clara con un asentimiento distante, de trivialidades que apenas lograban ocultar el abismo que se abría entre nosotros. Cada minuto se estiraba como una eternidad, cada bocado de comida parecía insípido en mi boca seca. Observaba sus movimientos, los gestos nerviosos de Marcos con su copa de vino, la forma en que Clara evitaba mi mirada directa, optando por fijarse en el plato o en los detalles de la habitación. Había una tensión eléctrica en el aire, una expectativa latente. Ellos creían que yo era una tonta, una víctima silenciosa. No sabían que la orquesta estaba a punto de tocar su última sinfonía y que el crescendo sería su caída. El pulso se me aceleraba, pero mi voz, cuando hablaba, era serena. La trampa estaba tendida y los roedores habían entrado en ella. La trampa estaba tendida y los roedores habían entrado en ella. El aire se volvió casi irrespirable con la tensión no dicha que flotaba sobre la mesa. Marcos y Clara, en su burbuja de autoengaño, seguían la farsa, sus sonrisas petrificadas, sus ojos esquivándose mutuamente y deteniéndose, con un brillo inquietante, en mi vientre. Las trivialidades se agotaron, dejando un incómodo silencio que solo el suave tintineo de los cubiertos rompía. Su nerviosismo era palpable, una impaciencia por terminar la cena y, sin duda, retomar sus planes macabros. Pero yo no iba a permitirlo. Este era mi escenario, y el telón estaba a punto de caer para ellos. Miré a Marcos, luego a Clara, con una calma que me sorprendió a mí misma. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante fugaz, y en ellos vi una mezcla de arrogancia y una pizca de miedo latente. Era el momento. Dejé mi copa sobre la mesa con un delicado porclink, un sonido que pareció magnificar el silencio de la sala. «Hay algo más que debo decirles». Comencé, mi voz clara y resonante, sin un ápice de temblor. Marcos frunció el ceño, Clara entrecerró los ojos. Ambos sabían que la conversación trivial había terminado. «Como ya les he dicho, estoy embarazada. Pero lo que no les he dicho es que mi embarazo no es el único secreto que he guardado». Una pausa dramática se apoderó de la habitación, cada segundo una eternidad. Vi la inquietud en sus rostros,
un ligero temblor en las manos de Marcos al sujetar su tenedor. He descubierto algunas cosas. Continué, mi voz bajando a un tono casi confidencial, pero lleno de una autoridad que nunca antes les había mostrado. Sobre la herencia de mi padre, sobre lo que pasó con el café de Magdalena, y sobre ustedes dos. La calma inicial de sus rostros se desmoronó, reemplazada por una incredulidad que pugnaba por transformarse en algo más. Marcos intentó hablar, pero su garganta parecía haberse cerrado. ¿Creen que no lo sé? Solté, mi voz elevándose ligeramente. Mis ojos escanearon sus caras, viendo la máscara de la farsa agrietarse. ¿Creen que soy estúpida? ¿Que no me di cuenta del veneno, del regusto metálico en el café que Marcos me preparaba cada mañana? Marcos se levantó de golpe, su silla raspando el suelo con un chirrido estridente. «Sofía, ¿de qué estás hablando? ¡Estás delirando!». Pero Clara, más perspicaz y calculadora, lo detuvo con una mirada. Ella también se estaba dando cuenta. «No, Marcos, no estoy delirando», respondí, sintiendo una fuerza inmensa recorrer mis venas. Con un movimiento premeditado, alcancé el control remoto que había escondido bajo mi servilleta. Pulsé un botón. El televisor de pantalla plana, que hasta ese momento había mostrado una imagen de un paisaje relajante, se encendió de repente con un parpadeo. En la pantalla no había paisajes. Había una imagen nítida de Marcos, en nuestra cocina, manipulando una taza de café, con ese pequeño recipiente que sabía que contenía el veneno. Sus ojos, en la grabación, estaban llenos de una frialdad escalofriante. El grito ahogado de Clara llenó la habitación. Marcos se quedó inmóvil, sus ojos clavados en la pantalla, su rostro lívido, como si hubiera visto un fantasma, pero no era un fantasma. Era él mismo, su depravación expuesta. Luego, un audio se reprodujo, una de las muchas conversaciones grabadas. La voz de Marcos clara y concisa. La herencia pasará a Sofía y luego al bebé si nace. Debemos acelerar esto. Y la voz de Clara escalofriantemente tranquila. Dejaste de ella. No importa cómo, pero que parezca un accidente. Sus propias palabras, su propia traición, resonaban en el comedor, llenando cada rincón con la prueba irrefutable de su culpa. Sus rostros eran un estudio de terror. La incredulidad se había transformado en un pánico absoluto. Sus ojos desorbitados, su mandíbula caída. Marcos miraba desesperadamente a Clara, que ahora tenía las manos cubriendo su boca, el color abandonando sus mejillas. Justo en ese instante, el timbre sonó con una urgencia que desgarró el ambiente. Marcos se volvió hacia la puerta, como un animal acorralado, pero era demasiado tarde. La puerta se abrió, y el inspector Ortega, con 2 agentes a su espalda, entró en la sala, sus ojos fríos y decisivos. «Marcos Rivera y Clara Ruiz», dijo Ortega, su voz clara y autoritaria, «quedan arrestados por intento de asesinato y conspiración». La catarsis fue un torbellino en mi pecho. Vi a los agentes acercarse. Vi a Marcos intentar un último y patético intento de negación, su voz estrangulada, pero nadie lo escuchó. Clara, con una mezcla de furia y desesperación, fue esposada, sus ojos disparando dagas de odio hacia mí. Marcos, el hombre que una vez amé, fue esposado, su rostro descompuesto, su imperio de mentiras hecho añicos. La cena, que había comenzado como una farsa, se había convertido en el acto final de su pesadilla. Mis piernas flaquearon ligeramente, pero me mantuve erguida, observando cómo se llevaban a los 2 conspiradores. El silencio que siguió al ruido de sus pasos y al cierre de la puerta era un silencio diferente, un silencio de victoria, de justicia. Las lágrimas, reprimidas durante meses, finalmente rodaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de liberación. La pesadilla había terminado. Mi batalla había sido ganada. Y mi hijo, mi Mateo, crecería en un mundo donde la justicia, aunque a veces tardía, siempre prevalecía.
El silencio que dejó la partida de Marcos y Clara no fue un bálsamo instantáneo, sino una pausa, un preludio a la batalla final que se libraría en los tribunales. Las semanas siguientes fueron un torbellino de papeleo, reuniones con Elena y el inspector Ortega, y una preparación exhaustiva para el juicio. Me sentía agotada, pero cada vez que el cansancio amenazaba con vencerme, recordaba el diminuto latido que crecía dentro de mí. Mi Mateo, la razón inquebrantable de mi lucha. No podía permitirme flaquear. El ambiente del juicio era frío y formal, el aire denso con la solemnidad de la ley. Cada palabra, cada gesto era analizado, sopesado. Ver a Marcos y Clara sentados al otro lado de la sala, sus rostros impávidos o transfigurados por la rabia contenida, era un tormento. Hubo momentos en que el miedo me atenazó de nuevo, la idea de que su manipulación pudiera prevalecer, de que la justicia no fuera suficiente. Pero la determinación de Elena, su voz firme al presentar las pruebas y la mirada de apoyo de Ortega desde la tribuna, me mantenían anclada. El momento culminante llegó cuando mis grabaciones y videos fueron presentados. La sala se llenó con el eco de sus propias voces, susurrando planes macabros, riendo con avaricia. Las imágenes de Marcos manipulando el café, la arrogancia de Clara al amenazarme, todo quedó expuesto sin piedad. Vi el pánico en sus ojos al escuchar sus propias palabras, el rastro de la verdad que no pudieron borrar. Sus abogados intentaron desacreditarme, tildándome de mujer despechada y paranoica, pero la evidencia era irrefutable. Los análisis médicos confirmando la presencia de toxinas, el testimonio de mi abogada y del inspector se unieron a mis pruebas para formar un muro impenetrable. Finalmente, tras días de testimonios y deliberaciones, llegó el veredicto: culpables. La palabra resonó como un trueno liberador. Ver sus rostros descompuestos por la derrota y el horror de su futuro tras las rejas fue una catarsis amarga pero necesaria. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Poco después del juicio, en medio de la paz que la condena trajo, llegó el milagro más grande. Nació mi hijo, Mateo. Sostenerlo por primera vez fue una experiencia que trascendió cualquier dolor, cualquier miedo pasado. Su piel suave, su diminuta mano aferrándose a mi dedo, sus ojos curiosos abriéndose al mundo. En ese instante, todo lo demás se desvaneció. No había veneno, no había traición, solo amor puro e incondicional. Lo llamé Mateo, en honor a mi padre, para que llevara consigo la sabiduría y la bondad que él representaba. Era un símbolo de esperanza, un futuro mejor, una promesa de que la vida siempre encuentra un camino para florecer incluso después de la oscuridad más profunda. La carga emocional de los últimos meses, el dolor del pasado, empezó a desvanecerse, reemplazado por la abrumadora alegría y la responsabilidad de proteger esta nueva vida. La Villa de los Rivera, ese lugar que una vez fue mi hogar y luego se convirtió en una prisión de engaños, ahora solo era un recuerdo amargo. La vendí sin dudarlo, deshaciéndome de cada rincón que había sido testigo de su traición y mi sufrimiento. Quería borrar cada huella, cada sombra de lo que Marcos y Clara habían intentado hacerme. Con el dinero de la venta y, lo que era más importante, con la herencia de mi padre, ahora segura y destinada a mi hijo, decidí buscar un nuevo comienzo. Asturias, con sus verdes paisajes y la inmensidad del mar Cantábrico, me llamó. Buscaba un lugar donde el aire fuera puro, donde el eco de la traición no pudiera alcanzar a mi hijo. Quería que Mateo creciera en paz, bajo un cielo limpio, sin las sombras del pasado. Empaqué mi vida, mis esperanzas, y el pequeño Mateo, listo para escribir un nuevo capítulo. Dejar atrás la ciudad, la villa, el nombre Rivera, era más que un simple cambio de domicilio. Era una declaración de independencia, el inicio de una vida donde el amor y la seguridad serían los únicos cimientos. Mi pasado había sido una pesadilla, pero mi futuro, con Mateo en mis brazos, se vislumbraba como un amanecer, brillante y lleno de promesas. Aquí, en Asturias, cada mañana traía consigo la promesa de una paz que creí perdida para siempre. La casita junto al mar,
con sus paredes blancas y ventanas que se abrían a la inmensidad azul del Cantábrico, se había convertido en el verdadero santuario que la Villa Rivera nunca fue. Mateo, mi pequeño Mateo, crecía entre el arrullo de las olas y la brisa salada, sus risas llenando los espacios que antes estuvieron cargados de un silencio temible. Su piel, aún tan suave, se doraba ligeramente bajo el sol manso, y sus ojos grandes y curiosos absorbían el mundo con una inocencia que era mi más preciado tesoro. En este rincón del mundo, cada paseo por la orilla, cada atardecer pintando el cielo de colores vibrantes, era un recordatorio sereno de la vida que florecía, persistente y luminosa. La vida fluía, serena y predecible, tejiendo una nueva normalidad donde el miedo apenas era un eco distante. Las mañanas eran para las caminatas con Mateo por la playa, las tardes para los juegos en el jardín, sus noches para la lectura y la contemplación del mar. Había encontrado una pequeña galería de arte donde podía volver a pintar, una vieja pasión que la lucha me había arrebatado. Mi mundo se había reducido a lo esencial. Mi hijo, la belleza de la naturaleza y la sanación de mi espíritu. Hasta que un día, entre la correspondencia rutinaria, facturas, alguna publicidad, apareció un sobre de papel vasto, sin remitente claro, pero con el matasellos de una prisión. La letra, tosca y furiosa, era inconfundible, Clara. Mi corazón dio un vuelco, un viejo reflejo, un eco lejano de la vulnerabilidad de antaño, pero la sensación se disipó tan rápido como había llegado. Abrí la carta, mis dedos firmes, el papel áspero bajo mis yemas. Las palabras de Clara, teñidas de un rencor inextinguible y una velada amenaza, se deslizaban por el papel, garabateadas con la desesperación de quien se sabe derrotada, pero se niega a aceptarlo. Hablaba de un futuro, de cuentas pendientes que aún tenía conmigo, de cómo la verdad siempre sale a la luz y de que la justicia de los hombres no es la única. Una amarga familiaridad me invadió. Clara seguía siendo la misma, prisionera de su propia maldad, condenada a una existencia de odio y resentimiento. Yo tenía a Mateo, cuya risa cristalina era el sonido más dulce, cuyo futuro, mi inquebrantable propósito. Él era el legado viviente de mi padre, la encarnación de la bondad y la verdad que Marcos y Clara intentaron extinguir. La amenaza de Clara, aunque real en su intención, se disolvía ante la realidad que había construido. Existía una distancia infranqueable entre mi pasado y mi presente, y tenía la ley de mi lado, una red de protección tejida por Elena y Ortega, quienes no dudarían en actuar al menor indicio de un nuevo peligro. Mi respuesta no sería el odio, sino la vida que había construido junto a Mateo. Cada mañana, al verlo jugar en la arena, al escuchar su voz que llamaba mamá, recordaba el mensaje de mi padre. La verdadera riqueza reside en la integridad y la paz del espíritu. Y yo, con mi hijo en brazos, las había encontrado. Solo la esperanza, la paz y la certeza de que, frente a la oscuridad más profunda, la luz de un nuevo amanecer siempre prevalecería.